Buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Mi nombre es César Cañete y vuelvo en esta ocasión a la sección Mundo Editorial, pero a la parte más sencilla. Os voy a hablar de una cosa que me extraña muchísimo no haber hablado antes. Se trata de el briefing. Dentro cabecera. Bueno, y os estaréis preguntando qué es eso de un briefing. Pues bueno, pues como su nombre indica, no es nada más ni nada menos que un breve. Es un documento de trabajo que incluye todas las informaciones que pueden ser susceptibles de ser interesantes o necesarias para el proceso de edición. Y tenemos dos tipos de briefings. Por un lado, el briefing editorial y por otro lado, el briefing de marketing. Yo tengo muy poca experiencia con los briefings de marketing, así que me perdonaréis si no hablo mucho de ellos, porque como decía Wittgenstein, que de lo que no se sabe es mejor no hablar, prefiero centrarme en los briefings de edición, en los briefings editoriales. Y por eso os diré qué es lo que contienen y por qué son interesantes o por qué son necesarios dentro de un proceso editorial. Pues bien, como os decía, el briefing es un documento que habla de un libro que va a ser publicado por nuestro sello editorial en nuestra editorial y contiene la información completamente necesaria para conocer el libro sin haber tenido que leerlo. Sí, porque como hay muchísimos libros y hay muchos departamentos implicados, no siempre todos los que participan en el proceso de edición habrán leído el libro que se va a publicar. De hecho, casi nunca. Y os diré que incluso muchos editores, aunque estoy seguro de que habrá que torturarlos para que lo admitan, no se han leído los libros que publican. Y esto lo oiréis aquí y negaré haberlo dicho siempre, pero es así. Esas cosas suceden todos los días, debido al ritmo endiablado que se ha asentado en una industria como la del libro, que necesita constantemente estar publicando hasta dar con la clave o con uno de los libros o con unos cuantos títulos que acaben vendiendo muchísimo más. El otro día leía una estadística que decía que en España de cada título, en realidad, si disgregamos todos los libros vendidos en un año y todos los títulos publicados en un año, no se venden más de 50 ejemplares por título. O sea que imaginaos lo que es eso, una minucia, una miseria, y eso es lo que obliga a los editores a estar publicando constantemente. Pero bueno, que ya me he ido de tema, vamos y volvamos al briefing. ¿Por qué es necesario el briefing? Es necesario porque todos los departamentos que están implicados en la producción o en el proceso editorial deben saber de qué va el libro, qué es o qué información es imprescindible que sepan, desde el departamento de redacción, que son los que se encargan de la corrección y de la maquetación, el departamento de diseño, que son los que se encargan del diseño de la portada, que es lo que entra por los ojos y que es imprescindible, el propio departamento editorial, todos aquellos que participan también deben saber qué es lo que van a vender, y luego, por supuesto, el de marketing, que también necesita saber de qué va el libro para darle un enfoque a su propio briefing de marketing para enseñárselo a su red comercial y darle argumentos de venta para que sepa cómo acercarse a los libreros y decirle, este libro es así, bla, 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 y que los libreros quieran comprarlo y ponerlo en sus estanterías. Así que nada, os voy a hablar del contenido del briefing. Para empezar, tiene una ficha técnica que consta del título, el autor, el idioma en el que está escrito, el número de páginas, aunque yo prefiero que me diga el número de palabras porque es lo que realmente importa, ya que las páginas variarán dependiendo siempre de cuántas palabras por página pongas y dependiendo de la caja de texto. Así que no tiene mucho sentido decir que tiene 400 páginas cuando tiene 300.000 palabras, porque eso querrá decir que cuando lo maquete, el libro final tendrá igual unas 700 páginas. Así que ya os digo que lo de las páginas es súper relativo, mientras que las palabras no. También el género literario al que pertenece. Luego, por lo general, tenemos el resumen o la descripción en una línea, de qué va el libro lo más sintetizado posible. Después, unas palabras clave, que esto se ha añadido posteriormente por el tema de las redes sociales y de cómo se han inventado las etiquetas o los hashtags para poder localizar los temas que más interesan a la gente. Pues en este caso se ha hecho lo mismo con los briefings. Posteriormente habrá una sinopsis, un argumento en el que se resumirá un poco más detalladamente de qué va el libro. Después, unos argumentos de venta, que estos son muy importantes porque son los que tienen que poner la miel en los labios del lector, por un lado, y de
la red comercial, es decir, de marketing, que son los que se van a espabilar para vender ese libro y que son los que han ido cogiendo muchísimo más peso en el mundo editorial y han llegado a marcar qué es lo que necesita un sello editorial según las tendencias del momento. Es decir, casi se han llegado a invertir los papeles y han llegado a ser los de marketing los que han pedido una serie de libros a los editores y no al contrario. Es decir, que el editor haya elegido cuál es el contenido que se tiene que publicar y que los de marketing sean los que cojan ese contenido y se las arreglen para poder venderlo. Así que imaginaos cómo están las cosas. Pero bueno, vamos más adelante. Luego tenemos biografía de autor y finalmente si tiene redes sociales o no las tiene o pues eso, el potencial, el capital en redes sociales que pueda tener este autor, porque eso ya es un argumento de ventas en sí mismo. No es lo mismo un autor que tiene 200 seguidores en Instagram que uno que tenga 50.000. Y eso le pesa mucho a marketing y puede ser algo que influya en la balanza por encima del contenido del libro. Sí, os podéis echar las manos a la cabeza, pero es así. Añadiré un par de cosas antes de acabar, y es que por un lado, por ejemplo, y para no hacer un trabajo en balde, el argumento, la sinopsis que suele ir en este briefing, está sacada, está extraída de un informe de lectura, porque los informes de lectura, que ya he hablado de ellos en otras ocasiones, tienen ese resumen ya de por sí, así que ¿para qué hacer un doble trabajo por el que ya has pagado? Os diré más, dependiendo del informe de lectura, puede incluso acabar siendo la contra o las solapas de la cubierta del libro que se publique y hayan cogido alguna parte de ese resumen o de la argumentación o de lo que haya en el informe de lectura que haya pasado luego al briefing y que termine en lo que lee finalmente el lector que quiera comprar el libro. Eso por un lado. Por otro lado, también se utiliza el briefing o un modelo de briefing para que sea una prueba de fuego dentro de los procesos de selección de la gente que opta a entrar en la editorial. Y suele suceder, sobre todo para los departamentos de edición, es decir, no tiene sentido si quieres entrar en un departamento administrativo que te hagan hacer un briefing para valorar las aptitudes del candidato a la hora de examinar sus aptitudes y sus habilidades para poder condensar toda la información de un libro, muchas veces que ni siquiera se ha leído, en un briefing. Así que nada, el briefing es como la lavadora, esa gran desconocida. Ese gran desconocido fuera de lo que es el mundo editorial, pero súper conocido dentro del mundo editorial y los diferentes departamentos que lo utilizarán como herramienta de trabajo para cualquier cosa, desde preparar una portada hasta evaluar los argumentos de venta que serán necesarios para dotar de atractivo un libro que quizá pudiera pasar desapercibido. En fin, el briefing es un carnet de identidad del futuro libro que el lector tendrá en sus manos. Y bueno, hasta aquí. Podría haber sido más breve, podría haber sido más briefing, pero como ya sabéis, quería dotar de mayor contenido a este vídeo que en un principio puede parecer que no sea muy importante. Aunque ya sabéis, lo bueno, si breve, dos veces bueno. Así que nada, yo me despido aquí y os digo aquello de siempre. De hecho, hace mucho que no lo digo y lo voy a decir ahora. Ante el vicio de pedir está la virtud de no dar. Pero yo os voy a pedir que si os ha gustado el vídeo le deis al like, que lo compartáis con vuestros colegas que puedan estar interesados en este tipo de contenido y que le deis a la campanilla para saber cuándo publico más de este contenido, que os suscribáis al canal y qué sé yo, que me pongáis lo que queráis en los comentarios. De hecho, yo os voy a dejar en el cajón de descripción los links a mis novelas y a mi libro de relatos por si os pica la curiosidad y solo me queda nada más que desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!